Hola, muy buenas tardes. Mientras espero a que se conecten y espero no irme y no quedarme sin internet porque anda amenazando eh, la luz que se quiere ir. Espero a que se empiecen a conectar y decirles que van a ser dos videos, uno con información que tengo extra y este que quiero hacer por todo lo que ha pasado en el caso de la degradación a categoría 2. Primero quiero abrir este video diciendo las notas que han salido al respecto y ya después me voy rápidamente con un análisis. Y les dice esta cosa que les recuerde que tengo estrellas. Por si quieren, si se escucha, maravilloso. Por si quieren ayudar a este espacio, lo ayudan muchísimo mandando estrellas. Dice, y esto salió el día de ayer. ¿Acuerdan SCT y Aerolíneas Nacionales estrategia para recuperar categoría 2? Y finalmente se reunieron ayer los secretarios de Estado, el director de la FAC, con Aeroméxico, con Enrique Beltranén, estuvo Andrés Conesa, estuvo el de Viva Aerobús, ahí estuvieron presentes y la nota, y bueno, no es una nota, es una circular que emite la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿se acuerdan? SCT y Aerolíneas Nacionales, estrategia para recuperar categoría 1. Sin embargo, y en la mañana, porque lo tuve que ver varias veces. De hecho, me mandaron un cachito del video, pero entré y dije, bueno, tengo que verlo completo. En la mañanera del día de hoy, el presidente de esta nación dice, hay países que sienten que gobiernan al mundo. AMLO critica degradación de aviación mexicana. Ya vamos a ir con ese tema. Como les dije, ahorita nada más vamos a leer las notas que han salido alrededor de la degradación a categoría 2. La siguiente es que Delta refrenda la confianza en Aeroméxico con el tema de la degradación a la categoría 2. Lo mismo, degradación de aviación afectará centros de mantenimiento mexicanos, esto es al MRO, y aerolíneas cargueras, esto lo declara la AFAC, la propia Agencia Federal de Aviación Civil de este país, hace esta declaración. Y luego tenemos, México aumenta presupuesto aeronáutico tras degradación. Habrá contrataciones y clases de inglés. Ahora, me quiero centrar, porque así lo escribí. Cuando sale esta nota en el Financiero, que prácticamente es es parte, salió una cosa que no me deja. Cuando sale la Andrés Manuel en la mañanera, ya desapareció, gracias, que me salió un anuncio y no lo podía quitar. Cuando sale Andrés Manuel en la mañanera el día de hoy, hace, y lo voy a decir así, desafortunadas, pues hace unos comentarios muy desafortunados, porque no, Andrés Manuel, esa no es la razón. Y aprovecho para tocar el tema. Y aquí es donde yo quiero aclarar lo del tema de la degradación. Nosotros que estamos dentro de la industria aérea y que vivimos de ella y que sabemos las entrañas de este mundo tan apasionante, sabemos que no es así, pero la gente de a pie, la gente común y corriente, o como solemos decirles nosotros, los terrícolas, desconocen. Y entonces habrá el que diga, no, claro, Andrés Manuel tiene razón, es una clara injerencia de los Estados Unidos y su gobierno imperialista en contra de nuestro país. Y no es así. Hay que decir las cosas y quería hacer este análisis sin filias ni fobias partidistas, porque aquí el tema es la aviación. Y precisamente el día de hoy, en la mañanera, le pregunta a una reportera sobre este tema de la degradación de la categoría 2 y sale diciendo Andrés Manuel que bueno, hay países que imponen su visión y entonces creen que gobiernan al mundo entero y que son dueños. Esta auditoría que se puede decir reprueba México
y nos pasa de categoría 1 a categoría 2, efectivamente, la realiza la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos. Hasta ahí, todo correcto. Pero la realiza por petición de un órgano que está todavía por encima de la FAA. Esto es la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, quien desde 1944 nace gracias a la ONU. Muchísimas gracias. ¿Ya me despasmé? Ya, ok. Gracias a la ONU es que se funda la OASI, quien es quien le da la orden a la FAA de auditar a México. Simplemente no es que el gobierno de los Estados Unidos nos esté poniendo un tache. No, señores. Está fungiendo como inspector a petición de la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, fundada desde 1944 y a la que están acogidos 193 países del mundo. Esto es casi todo el mundo, menos 3 países, como uno de ellos es el Principado de Liechtenstein, otro es la Dominica, no se acoge a la OASI. Taiwán es otro país y creo que ya, no me acuerdo quién más. Entonces, finalmente, este consejo se encuentra ubicado, sus oficinas se encuentran ubicadas de manera física, las oficinas de la OASI, en Montreal, Canadá. El secretario general de la OASI, quien manda a hacer esta auditoría cada 10 años a toda la aviación internacional, a los países que están acogidos a la OASI, que son 193, es Fang Lu de China. Entonces, cuando dice Andrés Manuel que esto es precisamente porque es una injerencia de Estados Unidos en contra de México, es falso. No es cierto. La auditoría se realiza precisamente por petición de la OASI, que es un organismo internacional avalado por la ONU y que le pide el favor a la FAA a que sea el inspector que haga esta auditoría, porque en Europa no es la FAA quien hace estas auditorías, lo hace el organismo europeo de aviación, al igual en Asia. Cada continente, por decir así, tiene su propio órgano regulador que hace este trabajo. Aquí en México, bueno, lo lleva a cabo la FAA. Esto quiero decirle otro punto que le dice la periodista Andrés Manuel, que si esto solamente afecta a los vuelos con Estados Unidos, se han enfocado mucho en eso y no es así. Afecta a los vuelos a Estados Unidos, sí, EASA en Europa. Gracias. La EASA en Europa es quien hace estas auditorías a la aviación. Voy a usar mis datos porque el internet, porque se quiere ir la luz, está fallando. Entonces nos quedamos en este tema que decía Andrés Manuel, que no es un pasto seco y son los adversarios quienes quieren atacarnos, y no es así, no funciona así la aviación. Y bueno, después da otras declaraciones en las que quiero yo ahondar, pero en este caso, cuando tú piensas que porque no vuelo, soy pasajero, solamente soy pasajero, entonces si soy pasajero sí me afecta la degradación de la FAA. Si no soy pasajero, no me afecta la degradación de la FAA. Las cosas no funcionan así, porque un mito es que solamente afecta a los pasajeros, eso es falso. La otra, que es una imposición de los Estados Unidos, acabo de dar toda una explicación que esto es derivado de la solicitud de la Organización de Aviación Civil Internacional para hacer una auditoría, y lo hace en todo el mundo. Otro mito es que no pasa nada porque pues México no pierde sus vuelos a Estados Unidos. Aquí
es que cuando te degradan a categoría 2, el resto de los países que están dentro de la OASI tienen todo el derecho en reciprocidad de decirte que no, que no puedes entrar a su territorio. Tienen esa potestad de hacerlo. Pueden ellos perfectamente decir que no entras a su país, no es únicamente una afectación hacia el territorio norteamericano. Que sea una autoridad norteamericana la que haga esta auditoría, no es el único país con el que tendríamos o habría consecuencias. La otra, la degradación fue por el tema de los aeropuertos, no es falso. El primer tema por la cual nos mandan a la categoría 2 es por el tema de las licencias. Tenemos un grave rezago en la documentación de las licencias y los exámenes médicos por las prórrogas que se dieron y entonces se hizo un retraso y ¿cómo decirlo? No se dilataron. Estoy tratando de buscar la palabra. Se corrió la fecha de tu, ¿cómo se llama? Ahí voy a ese tema. Se corre el tema de tu fecha de vencimiento. O sea, hay compañeros que ya tienen y están con la fecha de sus documentos vencidos. Eso es el principal factor por el cual la FAA dice aquí tenemos un megatache. Se postergó. Gracias, sí, se postergó. Es que me faltaba esa palabra. El otro mito es que la degradación fue por el reacomodo del espacio aéreo en México. Eso también es falso. Los puntos que tocaron en esta auditoría van en lo que es prácticamente las licencias. Ahí es donde nos estamos atorando. Obviamente hay otros temas de aeronavegabilidad y de los equipos que sean seguros, que tengan todo y cumplan con todos los requisitos, pero nada más. Prácticamente el punto fueron las licencias del personal aeronáutico, todo el personal aeronáutico que requiere de licencias, porque en el mundo se siguieron dando estas licencias, estos exámenes, no tuvieron ningún retraso. ¿Por qué no tuvieron ningún retraso? Porque para el resto de los países la aviación es un tema primordial, entonces no hubo un retraso en el tema de las licencias y los exámenes médicos. Aquí por el tema de la pandemia, porque la pandemia fue mundial, sí paró. El mundo burócrata de la SCT dijo vamos a parar el tema de los exámenes y de las revalidaciones de licencia y eso nos ha llevado a un atraso terrible. Eso aunado a la desaparición de los terceros autorizados porque consideran que son centros corruptos y como lo he dicho, sí, habrá corrupción en esos centros autorizados, pero no ha crecido lo que es medicina de aviación como tal y sabemos que en el centro, en el corazón de medicina de aviación hay un nido de corrupción desde hace muchísimo tiempo. Se pospusieron los trámites. Prácticamente esa es una de las razones por las cuales nos vamos a la degradación de la categoría 2. Después, habla de la quiebra de Interjet. Híjole. ¿Por qué el Ejecutivo está dando la noticia de la quiebra? ¿Ya es una decisión tomada? Pregunto. Porque el juzgado, el Poder Judicial, que tiene el juicio por ley de concursos mercantiles, apenas está en pañales. Ahora, si ya es una determinación del gobierno federal la quiebra de Interjet, ¿dónde está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social viendo todos y cada uno de los puntos de las liquidaciones ante la quiebra de Interjet? Es una declaración sumamente fuerte que no puede pasar desapercibida. No puede decir, sí, como ya quebró Interjet, hay mercado para los vuelos que dejó Interjet. A ver, no, Andrés Manuel. Estamos en un proceso con un estallamiento a huelga, punto número 1, con una empresa cuyo empresario decidió bajarla de vuelo, punto número 2. Punto número 3, uno de los puntos para la degradación a la categoría 2 fue el permitirle volar a Interjet sin el pago de los seguros a sus aviones.
Eso es la seguridad en la aviación. Es otro de los puntos que encuentra precisamente la autoridad, la FAA. En este caso, y soy muy seria, si ya hay entonces una determinación por parte de este gobierno de decir y anunciar de manera oficial que Interjet ya quebró, en estos momentos tendría que estarse pronunciando Luisa María Alcalde para decir el procedimiento para la liquidación de los trabajadores por motivo de la quiebra de Interjet es el siguiente, salvaguardando por supuesto a los más de 5,000 trabajadores de Interjet y al resto de los acreedores, porque también hay pasajeros que se quedaron con su boleto de avión y que tendrán todo el derecho de pedir que les paguen los platos rotos porque yo pagué por un servicio que nunca pudieron ofrecerme. Y eso sería, y el último punto del cual todo mundo se hace el tío Lolo, o sea, yo saco el tema y bueno, es así como que, uy, ajá, qué bonita está la tarde, ¿verdad? El otro tema muy importante es que la FAA hace un llamado de atención en cuanto a los salarios de la industria aeronáutica. Estamos por debajo de la media mundial. Gracias a que entre que aprovechan la falta de apoyos por parte del gobierno federal, más la rapacidad de los empresarios en no renunciar a sus ganancias o renunciar lo menos posible, se van como gordas en tobogán y recortaron salarios tanto en la iniciativa privada, esto es en las aerolíneas, tanto en Aeromar como en Interjet, que ya bajaron de vuelo y que bueno, estamos en veremos, vamos a ver si sí es real que ya está la quiebra sentenciada. Hay que nos explique bien el Poder Judicial o es el Ejecutivo. Yo ya me hice bolas. Viva Aerobús, Volaris, todos hicieron recortes a sus salarios. Pero no nada más el tema de las, no nada más el tema de las aerolíneas. También tenemos el tema de las dependencias gubernamentales. Sabemos que a los trabajadores del SINACTA, a los controladores aéreos, lamentablemente les recortaron el salario el 50% y se los he dicho. Hay una correlación entre salarios y seguridad aérea. Eso también lo nota la FAA y hace esa observación. Pero ahí sí no dicen nada las empresas. Ahora, me pregunto yo, salen y dicen, no, ya vamos a salir rapidísimo de la categoría 2, no, si hace 10 años hubo una inversión de $500 millones, la pregunta es, ¿cuánto costará ahora la inversión? ¿Cuánto se requiere ahora invertir para regresarnos a la categoría 1, punto número 1? Y punto número 2, ¿cuánto estamos dispuestos como país a pagar por tener una aviación segura? Y me refiero, cuando estamos hablando de este tema aeronáutico y que digo no es mito, solamente afecta a los pasajeros, afecta también a la carga. Los bienes que vienen dentro de la carga van a encarecerse los productos aquí en México, te van a costar más y tú vas a decir, pero ¿por qué me está costando más? Si me costaba 10 pesos y ahora ¿por qué me quieren cobrar 15? Pues porque el producto te llegaba por línea aérea carguera mexicana. Y ya no puede, y va a tener que pues, emparejarse. ¿Cómo le vamos a hacer? Afecta a todos, incluso no utilices un avión. Eso es lo que yo creo que les tiene que quedar muy claro. Y no estoy hablando del tema de la soberanía nacional, pero también nos afecta en el tema de la soberanía nacional y la apertura de los cielos. Yo estuve todo el sexenio de Peña Nieto peleando precisamente por la no apertura de los cielos y por la soberanía nacional y la dignificación de la aviación mexicana. Y ahorita, bueno, les estamos poniendo todo en charolita de plata. Es muy importante, y se los digo así, que no veamos este tema con filias y con fobias, sino que lo veamos desde todas y cada una de las aristas, de manera seria, con la cabeza fría,
Y hagamos este análisis viendo que esto, uno, nos afecta a todos. Dos, hay un costo, estamos dispuestos a pagar ese costo por tener una aviación segura. Tres, ¿qué vamos a hacer nosotros como país si seguimos en una categoría 2? Son varias interrogantes. Eso es el tema que yo quería tocar en este video. Nos vemos en el siguiente porque tenemos mucha información. Adiós.